El otro protagonista del día fue ayer Ángel Víctor Torres, a quien el informe de la UCO vincula con la trama de compra de mascarillas, tras la que se encuentra Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama. En ese informe, la Guardia Civil incluye también mensajes y notas de voz que el expresidente de Canarias se cruzó con Koldo García. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son unos mensajes de los que se deduce claramente, porque además son audios, notas de voz, que el propio Ángel Víctor Torres intentó agilizar los pagos a la empresa de Víctor de Aldama, que había vendido material sanitario en plena pandemia, en lo peor de la pandemia, al gobierno canario. Llega a decir que va a mirar si alguien de su equipo está parando, está obstaculizando esos pagos, pero el que ahora es ministro, antes era el presidente canario, ahora ministro, dice que solo trabajaba, que solo se interesaba para pagar algo que efectivamente se había comprado para que se ejecutara ese pago y que nunca me dio para la contratación, en concreto la empresa de Aldama. Eso es, Áñez. De hecho, la UCO no encuentra indicios delictivos por parte de Ángel Víctor Torres. En las 347 páginas de este informe, no se aporta ningún mensaje en el que el ministro ordenase la contratación directa a la empresa Soluciones de Gestión. La UCO, en cambio, sí constata que el entonces presidente de Canarias actuó al más alto nivel para acelerar el pago de la deuda con la empresa vinculada a Víctor de Aldama, como acredita esta nota de voz que le envió a Koldo García. Y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta, para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás, ¿vale? Son numerosos los mensajes, Ángel, en los que Torres, traslada a Koldo que están en ello, le garantizó que haría todos los esfuerzos para desbloquear esa deuda que por entonces ascendía a 7 millones de euros, y llega a decirle que cuando se ejecute el pago, prepare el vino. Lo logró y así se lo agradeció el propio Koldo García. Presidente, Ángel, perdona que te moleste. Solamente dos cosas. La primera es que ya han cobrado los 5 millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las 9 de la mañana cargados. La segunda, unos laboratorios que se llaman Megalab, que están totalmente... La realidad es que Ángel Víctor Torres se involucró casi 3 meses después de la adjudicación a la empresa de Aldama. Ni siquiera conocía su nombre y lo hizo sin demasiado éxito porque Soluciones de Gestión cobró 5 meses después de que iniciara sus gestiones. Pero el informe de la UCO sí refleja el enorme poder de influencia que tenía Koldo con el expresidente de Canarias. Así le proponía, como hemos escuchado antes, por ejemplo, ese negocio con Megalax para las pruebas PCR a los pasajeros que llegaban a las islas. Agradecía a Koldo, ahora sí, cómo le gestionó esa mediación. Queríamos salvar el turismo, lo que hacía era defender el interés general, nunca el interés propio. Tuvimos dificultades, de ahí algunas expresiones mías también de enfado con el ministro de Sanidad. Esa es la explicación que dio ayer por la tarde el propio Ángel Víctor Torres cuando reconocía que tuvo unas tensiones evidentes con el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, del que llegó a decir a Koldo, por ejemplo, no hay puta manera con ella, si quiere enfrentamiento lo tendrá. Esas manifestaciones hacían referencia a los reparos que ponía en ese momento el ministro de Sanidad para proceder a esas PCRs. En aquellas negociaciones, según la UCO, Ángel Víctor Torres le pidió a Koldo el teléfono de Aldama, pero no consta que le escribiese en ningún momento. La UCO solo recoge un único mensaje de Aldama hacia él en el que se presenta al entonces presidente de Canarias, recordándole que se vieron un momento por la tarde anterior. Solo eso, Ángeles, a la UCO le lleva a pensar que cenaron juntos, pero Ángel Víctor Torres niega que comiese con el presunto corruptor, contra el que, por cierto, se va a querellar de nuevo por atentar contra su honor, un mensaje que lanzó también al Partido Popular ayer durante su comparecencia. Pedirán perdón o se levantarán de sus escaños. Hoy el informe de la UCO certifica que no hay ni mujeres explotadas, ni mordidas, ni comisiones por parte de Ángel Víctor Torres, y lo que tendrían que hacer es disculparse. El ministro Torres Ángels cree que este informe de la UCO le exonera por completo. Baño, gracias. Un abrazo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Lo acabamos de escuchar, dice el ahora ministro Ángel Víctor Torres que lo que hemos visto del informe de la UCO demuestra que no hay ningún tipo de delito, y tú has hablado con fuentes de la investigación que van un poco por ese mismo camino, ¿no? Dicen que ni en el informe de la Guardia Civil al completo ni en el resto del trabajo hay indicios que justifiquen ningún tipo de actuación contra el ministro. Totalmente, que no hay caso Ángel Víctor Torres en las mascarillas de Canarias. Literalmente nos afirman, no vemos indicios para elevar exposición razonada al Supremo para encausar a Ángel Víctor Torres por las mascarillas. Es la respuesta literal a la SER de fuentes directas del procedimiento que se sigue tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo después de analizar este último informe de la UCO y el resto de actuaciones practicadas hasta la fecha. Es por ello por lo que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, solo propuso juzgar este lunes a Ábalos, Koldo y
Aldama por la pieza de las mascarillas. Estas fuentes del caso afirman a la SER que evaluaron este informe de la UCO, que había llegado a la justicia 4 días antes, el 30 de octubre, y concluyeron que no había indicios para imputar a Ángel Víctor Torres. En caso contrario, el juez Puente hubiera retrasado la emisión del auto de procesamiento de las mascarillas hasta concretar los indicios delictivos contra el aforado ministro de Política Territorial. La investigación de las mascarillas de Canarias, subrayan las fuentes consultadas por la SER, continuará en la Audiencia Nacional porque no afecta a aforados. Campos, gracias. A ti, buenos días. No hay en el informe de la UCO nada que pueda deducirse delictivo en el caso de Ángel Víctor Torres. Él ayer, en esa comparecencia, en esa rueda de prensa, explicó y quiso contextualizar el momento en el que estábamos, esa crisis de pandemia, con esa falta de material sanitario, con esa preocupación, y lo hemos escuchado ahora, por el turismo en Gran Canaria. Fue lo primero que se paró. Vale, no hay nada delictivo. Es verdad que las conversaciones privadas de cada uno a veces son difíciles de soportar cuando se vuelven públicas, pero sí que hay esa relación entre Koldo y Ángel Víctor Torres, o como mínimo, y es lo que decía antes Bañuelos, la influencia que tenía Koldo también en ese caso sobre el presidente canario. Si no es incompatible el que haya sido exculpado desde el punto de vista penal, me parece razonable, se lo dice el juez instructor, pues no hay más que decir, el informe de la UCO lo avala, pues no hay nada más que decir. Pues bien por el ministro Torres, pero yo creo que es verdaderamente imprudente, por decirlo de una manera suave, toda su actuación en este procedimiento. Si alguien que ha hecho 123 correos, 123 WhatsApp, 123 con Koldo García para un asunto de una empresa privada, aunque fueron momentos difíciles como en el momento de la pandemia, creo que va mucho más allá, digamos, del celo que debe tener cualquier presidente de una comunidad autónoma o cualquier alto cargo a la hora de que se cumplan los contratos y se paguen. Evidentemente, también el presidente de la comunidad autónoma tiene que estar pendiente de que realmente funcione la administración por dentro. Pero claro, cuando un presidente dice que alguien está torpedeando el pago a una empresa privada, pues es generar una sospecha impropia para los funcionarios que no tienen ningún interés. Si pagan es porque está ajustado a derecho, y si no pagan es porque no está ajustado a derecho. A mí me parece que ha sido muy imprudente y que políticamente tiene que haber algún tipo de respuesta. Es decir, no solamente la parte penal te exculpa, sino tiene que ser, ante la opinión pública, tiene que dar alguna explicación. La explicación que dio ayer tenía que haberle hecho hace ya muchos meses, porque durante mucho tiempo dijo que ni siquiera conocía al señor Aldama, cuando realmente había tenido algún contacto con él. Josep. Bueno, son los efectos contaminantes de estas estructuras que entran en un espacio de poder y penetran todo lo que pueden, y pues hay casos que son claros y objetivos y otros territorios que son territorios de confusión, y es evidente que una persona puede encontrarse pillada en él, quizás por una cierta ligereza o una cierta irresponsabilidad, pero no forzosamente tiene que ser culpable. Por tanto, sí, es un problema y no es digamos, no es deseable para Ángel Víctor Torres. Evidentemente crea una interrogante sobre su persona, sobre su atención, sobre su prudencia, pero forma parte, insisto, del papel terrible que tienen estas estructuras de corrupción cuando se intervienen en un espacio, y en este caso en el espacio de un gobierno determinado. Ya, pero en este sentido la influencia del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Ábalos sobre las comunidades autónomas en este caso, y también sobre otros ministerios. Ese es el tema. Yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Claro, la pregunta del millón es ¿qué hace Koldo, digamos, haciendo intermediario, me imagino, no solo para cobrar, sino también para vender, que esto es un poco lo que se deduce, ¿no? Es él, me imagino, el que lleva a la empresa de Aldama para que le dé las mascarillas o lo que fuera, en un contexto que, recordemos, no había reglas, no quiero decir, en ese contexto de emergencia los contratos no tienen las reglas habituales, eso lo sabemos, por tanto el acceso al gobierno de turno es muy importante, pero claro, llama muchísimo la atención que decir, oiga, entonces usted le hace caso al asesor del ministro de Transportes. Eso llama muchísimo la atención, que el interlocutor de todo un presidente de comunidad autónoma sea el asesor del ministro de Transporte, que ni siquiera, Fomento, claro, que ni siquiera es el propio ministro, que de ministro a presidente autonómico le diga te recomiendo, o esta empresa nos ha funcionado bien, que esa es otra, que la recomendación podría ser, oiga, nos ha funcionado bien, las mascarillas que ha entregado, no, esto es una cosa. Entonces, claro, más allá de la responsabilidad penal, que estoy de acuerdo con vosotros, oiga, esto es muy poco presentable, y alguna explicación habría que dar, porque lo que creo es que no es en absoluto normal este tipo de conversaciones, más allá de las expresiones más o menos malsonantes, no es normal. Responsabilidad política
política la hay, esto no hay duda. Responsabilidad política la hay. Sí. Y otra cosa, Carlos, es cómo consigue la trama corrupta, o sea, cómo conoce perfectamente que desde el Ministerio de Transportes es desde donde se puede uno ramificar, ¿no? y influir en otros estadios de la administración. Bueno, en este caso concreto tenía que ver con los test que se iban a hacer, los PCRs en el aeropuerto. Entonces Canarias, que estaba cerrada al tráfico turístico, por supuesto que le era muy importante tener una serie de test para recuperar la normalidad. Eso parece razonable. Lo que no es razonable que el presidente de la Comunidad Autónoma hable con el asesor del ministro, que realmente tampoco es un experto, quiere decir, en contratación pública, bueno, ni es un experto ni en mascarillas, ni en temas sanitarios, quiere decir. Claro que lo suyo, ¿con quién es lo suyo hablar? ¿Con el Ministerio de Sanidad? ¿No? Por el principio de prudencia, alguien que te llama por teléfono que no es un experto, pues dices, ¿y este por qué se mete aquí? Es decir, yo creo que esa imprudencia es la que políticamente pesa hoy sobre el señor ministro de Política Territorial. Y esto es la desconfianza abrumadora que se ha instalado en la sociedad respecto a la política. Ya, pero Josep, ¿y esto nos lleva a donde nos lleva? Sí. O sea, cuando ya no se confía en la política porque ves, insistimos, aunque no haya responsabilidad penal, que seguramente no la hay en el informe de la UCO, y nos decía Campos que en la instrucción tampoco ven ningún tipo de responsabilidad penal, pero responsabilidad política, bueno, pues, es feo. Feo, pero muy feo. Exacto.